¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Securipol, bienvenidos a este primer tema para acceder a escala básica que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el primer tema, un tema sencillito, pero es un tema que para los que no hayáis estudiado derecho, a lo mejor os resulta, bueno, pues al principio un poquito complicado, pero vais a ver que tampoco es para tanto. ¿De qué trata el tema uno? Bueno, pues el tema uno trata de el derecho. ¿Qué entendemos por derecho? ¿Qué es el derecho? Seguramente vosotros, oye, pues tengo un amigo, tengo un familiar que está estudiando derecho. No es que esté estudiando recto y bien, sino que está estudiando todas las normativas, todas las leyes que de verdad rigen en un país. En este caso, vamos a estudiar el derecho español, ¿vale? Genial. Venga, este es el tema uno. Vamos a estudiar lo que es el concepto y las acepciones, las normas jurídicas positivas, etcétera, así hasta la vecindad civil. Pues bien, el tema uno tiene las siguientes acepciones o definiciones. Mirad, el derecho se puede denominar como el conjunto de normas jurídicas que están creadas por el poder legislativo para regular la conducta externa de los hombres en sociedad. ¿Qué significa esto? Mirad, chicos, chicas, vamos a ver. Esto significa que son las normas, las leyes, ¿vale? Que han sido creadas por el poder legislativo. De todo Estado emanan tres tipos de poder. El poder ejecutivo, que será el gobierno, y lo estudiaremos en un tema más adelante. Está el poder legislativo, que lo forman las Cortes, el Parlamento, que son de donde emanan las leyes, por eso habla aquí el poder legislativo, y luego está el poder judicial, que también lo estudiaremos en otro tema más adelante, y que habla de los jueces, de las personas que se encargan de aplicar esas leyes. ¿De acuerdo? Venga, también el punto 2 habla de, bueno, ¿qué es el derecho? Dice, es el sistema de normas, principios e instituciones que rigen de manera obligatoria el actuar social del hombre. El punto 3 habla de el conjunto de normas bilaterales, coercibles y externas que tienen por objeto regular una conducta humana. El punto 4 a mí me gusta, dice, es el conjunto de normas jurídicas que se aplican exclusivamente a los hombres que viven dentro de una sociedad. Pues ya veremos cuando estudiemos el derecho penal, que dirá, el que matare a otro será condenado como reo de homicidio a una pena de prisión de 10 a 15 años. Pues ya te lo está diciendo, ¿no? Que no puedes matar a otra persona y que si lo haces serás un reo de homicidio con una pena de prisión de 10 a 15 años. Bueno, en resumen, el punto quinto aquí nos dice, podemos decir que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta social de los individuos, se impone a los hombres aún en contra de su voluntad y a diferencia de las normas de comportamiento, las normas jurídicas son bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Apuntaros estas características bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en el que se habla ¿qué es el derecho positivo? ¿Qué entendemos por derecho positivo? O por normas jurídicas positivas. Bueno, pues es el conjunto de normas que se aplican en un Estado. En España tenemos una serie de normas que son a lo mejor parecidas, pero no son las mismas de las que se pueden aplicar a lo mejor pues en Francia, en Portugal, en países vecinos y posiblemente sean muy distintas a esas normas o esas leyes que a lo mejor existen en Japón, en Arabia o en otros países que no tienen una cultura europea. Dice que se entiende como fuentes del derecho el modo de producción de las normas jurídicas, que es el origen de las mismas. Como ya hemos dicho, será el Parlamento y luego ya veremos que el Gobierno, aunque es poder ejecutivo, también tienen la posibilidad de emanar normativa con fuerza de ley. Lo veremos más adelante. Y también las medidas de exteriorización de las normas. Bueno, habla por último que
La enumeración y el establecimiento de las jerarquías de las fuentes del derecho es un problema político porque entraña el especial reconocimiento de un ámbito de poder, pero sobre todo me interesa el artículo 1 del Código Civil. Al final dice que son fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto es pregunta de examen todos los años. Son fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Con lo cual, bueno, la Constitución del 78 hay que decir que es la fuente suprema del derecho español, por lo que las normas jurídicas han de crearse y estar de acuerdo con los cauces constitucionalmente previstos. Es decir, la Constitución es la norma suprema. No puede haber una norma por encima de nuestra Constitución española. Como ya sabéis, es la máxima norma, es la cúspide del órgano, perdón, es la cúspide de las leyes positivas, la Constitución. Aquí dice que las fuentes descritas actúan de forma jerárquica, es decir, siempre prevalece la ley, que es la norma escrita, sobre, lógicamente, la costumbre. Y esta, a su vez, la costumbre, siempre sobre los principios generales del derecho. Con lo cual tenemos ya una mini pirámide en el que encima de todo estará la Constitución, luego estarán las leyes, luego estará la costumbre y en la base estarán los denominados principios generales del derecho. De tal forma que los principios generales del derecho se aplican siempre que no exista ley y que no exista costumbre. Os pongo un ejemplo. Las leyes están claras porque están escritos. El que consuma sustancia estupefaciente en la calle tendrá una multa de 600 euros. ¿Mm? Ya lo estudiaremos con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En cambio, la costumbre es curioso. Por ejemplo, ir desnudo por la calle no viene en ninguna ley recogida que esté prohibido, en ninguna, pero lógicamente es una costumbre de una sociedad como la española el ir vestido. No lo digo de broma, existen otros países e incluso otras tribus con su propia normativa en el que ir desnudo pues no es algo precisamente ilegal. Pero aquí sí que, sin que venga descrito en una norma, es costumbre en las sociedades occidentales ir vestido. ¿De acuerdo? Eso sería algo propio de la costumbre. Venga, vamos a ver que esto también es pregunta de examen. Dice, toda norma jurídica contempla un hecho, lo regula e impone un mandato, estableciendo unos efectos si se cumple y una sanción en el caso de su incumplimiento. ¿De acuerdo? Es sencillo. Hay un supuesto de hecho que determina la eficacia. Es la situación fáctica que contempla la norma y puede ser un acto humano voluntario o puede ser un hecho natural. Pues en un supuesto de hecho dice que determina la eficacia de los efectos y los límites de dicho mandato. ¿Y qué es? Dice, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto de hecho es el que matare a otro, ¿m? Será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años. El que matare a otro es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica sería precisamente esa sanción. ¿eh? Tendrá una pena de prisión de 10 a 15 años. Con lo cual tenemos que las normas jurídicas pueden ser positivas, perdón, las normas jurídicas positivas pueden ser rígidas o elásticas. Las llamamos rígidas son aquellas que son difíciles de modificar. Las elásticas son las que son más flexibles y un juez puede interpretarlas en un sentido o en otro. Puede haber comunes o particulares según el ámbito de aplicación. Puede haber normas absolutamente necesarias o supletorias, comunes, particulares, generales, especiales. Bueno, esto le echáis un vistacito al temario, no hay ningún problema si queréis profundizar en ella, pero que sepáis que son
tipos de normas positivas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga. Regulares, excepcionales y a partir de aquí vienen sus clases. Ya hemos visto el concepto de derecho positivo, la normativa, que es y que rige las leyes dentro de cada país, la estructura, que ya hemos visto que hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, las clases de normas jurídicas, que las hemos visto, comunes, aquí tenemos las últimas, regulares y excepcionales, y luego vamos a ver el tema de caracteres. Bueno, ¿cuáles son las características de las normas positivas? Aquí habla de la imperatividad, que viene en el artículo 9 de la Constitución, y es toda norma jurídica contiene mandatos o prohibiciones y como consecuencia de esta imperatividad, los ciudadanos tienen el deber de acatarlas. También tienen otra característica que es la generalidad. Y la generalidad es que va dirigida a todo el mundo. Dice, toda norma debe ser formulada de forma general y abstracta, en tanto que debe estar dirigida a una colectividad y no solamente a un ciudadano. Acordaros de la que os he dicho del homicidio, el que matare a otro. El que matar es cualquier persona, es decir, cualquiera que mate a otra persona, sea hombre o mujer. No dice si David García García matare a otro, no, habla de la generalidad, el que matare a otro. También existen las leyes formales y leyes materiales. La formal es el acto emanado con los debidos trámites y requisitos del órgano del Estado que tenga el poder de legislar. En nuestro caso, y como ya estudiaremos más adelante, es nuestro Parlamento, las Cortes Generales, concretamente el Congreso de los Diputados, es de donde sale, y luego está la otra parte de nuestras Cortes Generales, que es el Senado. Lo iremos viendo. Y la ley materiales se da cuenta, se da cuando, perdón, el acto emanado del Poder Legislativo encierra una norma jurídica general. La coercibilidad es lo que nos interesa a nosotros. El día de mañana, cuando seáis policías, que sea coercible significa el qué. Dice, la observancia de la norma puede ser impuesta coactivamente si no se cumple de forma voluntaria por las fuerzas del orden público. Durante el COVID, sabéis que el derecho de circulación estaba restringido y tú no podías salir a la calle libremente y te podían obligar a estar encerrado en casa. Que sepáis que había una norma que prohibía en época de cuarentena salir de los domicilios. Dice, para formar parte del derecho positivo, la norma deberá reunir las tres características anteriores. Como ya hemos visto, que sea material, que sea formal y, por supuesto, que sea una generalidad de personas. Luego habla el principio de jerarquía normativa. ¿Qué es la jerarquía normativa? Antes hablamos de esa pequeña pirámide que, en fin, en la parte más alta teníamos a la Constitución, luego venían las leyes, bajábamos a la costumbre y por último a los principios generales del derecho. Pasa exactamente lo mismo dentro de lo que serían las leyes. Existe una jerarquía de leyes. No todas las leyes valen lo mismo. Hay leyes, digamos, con más fuerza que otras. ¿Cuál es la ley más alta, la ley suprema? Ya lo hemos dicho, la Constitución. Y a partir de ahí, pues veremos que existen jerarquía normativa. No es lo mismo, pues un reglamento, una orden, un bando de un alcalde, que a lo mejor una ley orgánica que regula derechos fundamentales. Dice el artículo 1 del Código Civil, declara que las fuentes del derecho, ya hemos visto que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, aclarando su apartado tercero que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable. Si nos vamos al último párrafo, dice, sin embargo, la mención especial a este principio se realiza en el número 2 del artículo 1 del Código Civil, que declara significativamente que carecen de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. ¿Qué quiere decir? Pues que con todos mis respetos, el bando municipal de un alcalde de un municipio, el que sea, no puede contradecir lo que dice una ley orgánica. Pongo el ejemplo del COVID.
si hay una ley orgánica que dice que no se puede salir de casa, en pandemia, lo que no puede llegar es un alcalde y decir que sí, que en mi municipio sí se puede salir, que en mi municipio pueden salir libremente. No, no podría nunca contradecir una norma de rango superior. Es a lo que se refiere con la jerarquía. Por último, aquí hemos visto, al final dice, por su parte y como complemento del anterior artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordena que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Dice, el principio de jerarquía normativa se completa y complementa por un lado con el principio de temporalidad. Pues la ley posterior deroga a la anterior. Y por otro lado, con el principio de especialidad, es decir, la ley especial prevalece sobre ley general. ¿Qué significa la primera? Dice, pues que una ley, lógicamente, posterior, una ley nueva, deroga a la ley vieja. Si tenemos el día de mañana una constitución en el año 2028, lógicamente sustituirá a la actual constitución española. Si tenemos una ley que regule, por ejemplo, las competiciones deportivas o una ley que regule el blanqueo de capitales, la lucha contra el blanqueo de capitales o un nuevo código penal, lógicamente ese código penal derogará al anterior. Y luego habla de las leyes especiales que prevalecen sobre la ley general. Esto es importante. ¿Qué quiere decir eso de ley especial sobre ley general? Pues mirad, en la Policía Nacional tenemos normativa específica de la Policía Nacional. Tenemos, por ejemplo, nuestra Ley Orgánica 9/2015 que regula, y la estudiaremos, no os preocupéis, el personal de la Policía Nacional. Pero en el caso de que esa ley no existiera, en el caso de que en esa ley no regulara algo que buscamos, nosotros, supletoriamente, aparte de ser policía, somos funcionarios públicos. Entonces tendríamos que dirigirnos hacia normativa que regulara la función pública. Al revés no podría ser, porque podemos acogernos, oye, a mí me interesa más acogerme a lo que dice la ley de la función pública para estas cosas. Lo que pasa es que un juez te va a decir, no, no podemos aplicar la ley general porque vosotros en la Policía Nacional tenéis una ley especial. Entonces aplicaríamos esa ley especial, la que a ti te rige especialmente por ser policía. Y luego está el principio de jerarquía normativa, que consagra constitucionalmente, ya hemos dicho, el principio de legalidad. Bueno, en definitiva, vamos a leer el último párrafo, dice el principio de jerarquía normativa exige analizar las distintas fuentes del derecho. Y la Constitución es la primera de las fuentes del derecho y después se situarían las famosas leyes orgánicas, que ya los iremos viendo, y leyes ordinarias. Unas regulan unas cosas y otras, pero están a la misma altura. Luego vienen los decretos leyes, decretos legislativos y el desarrollo de las leyes de bases y por último reglamentos del gobierno. Mirad, el principio de jerarquía normativa ya lo hemos dicho. Arriba del todo estaría la Constitución, seguido inmediatamente por los tratados internacionales, que luego haremos de esos tratados internacionales leyes orgánicas y ordinarias que están a la misma altura. Por debajo estarían los decretos legislativos y decretos leyes, que ya los estudiaremos. Por debajo los reglamentos del gobierno y ya por debajo nos quedaría la normativa autonómica y la municipal. Leyes de comunidades autónomas y reglamentos de comunidades autónomas y algunos municipios. Dice, aquí vamos a hablar ya de lo que es la persona y qué entendemos por una persona. Vamos a entrar en otro tema, distinto al de el derecho, y aquí nos va a tocar estudiar qué entendemos por persona. Cuando hemos dicho que las leyes pues se aplican o van dirigidas hacia las personas, también el derecho nos va a tener que decir, oye, ¿qué son las personas? Bueno, una persona, hay dos tipos de personas. Las personas físicas, que son pues los seres humanos de manera individualizada, pues
tú que me estás escuchando, eres una persona física, yo soy una persona física y cualquier otro familiar o amigo es una persona física. Pero luego, lo estudiaremos también más en profundidad adelante, existen las personas jurídicas. ¿Qué son personas jurídicas? Pues por norma general son empresas, fundaciones, que tienen capacidad propia de actuar. Por ejemplo, no sé, el Corte Inglés, el Banco Bilbao Vizcaya, el Real Madrid Club de Fútbol, bueno, la Fundación para la Paraplegia. Esos son personas jurídicas que tienen personalidad propia. Pero vamos a las físicas, es decir, a las personas hacia quien va dirigido el derecho. Dice, jurídicamente una persona es todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, es decir, una capacidad de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, es decir, activo que tú quieres comprar o hacer algo, o pasivo que a ti te quieren comprar, tú quieres vender y te viene alguien a comprar, por ejemplo, sería algo pasivo. Dice, esta condición lleva consigo la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Dice, no hay que confundir los términos persona y personalidad. Ahora vamos a ver la diferencia entre una persona y la personalidad que tiene, que será de dos tipos. Como estáis viendo en el encabezado, habrá y existirá una capacidad jurídica y también existirá una capacidad de obrar. Bien, pues mirad, dice el Código Civil en su artículo 29, cuando nace una persona, cuando se le reconoce a una persona esa capacidad jurídica. Dice, el nacimiento da origen a la personalidad, pero también se le reconocen derechos al concebido aunque no haya nacido, es decir, al feto, al embrión, al que se está formando dentro del útero de una mujer, aunque no haya nacido, en determinados casos se le puede conceder algún derecho. Por último, dice el artículo 30 del Código Civil que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, dice, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Normalmente es el corte del cordón umbilical, en el que ya se considera pues, que el bebé no está unido a la madre y ya ha nacido y tiene su personalidad jurídica propia. ¿Qué hemos dicho sobre la capacidad jurídica? Pues la capacidad jurídica es que ya también es la aptitud de la persona para la mera detentación y disfrute de derechos. Imaginaros que ese bebé ha nacido y al día siguiente la madre coge una enfermedad y fallece. Bueno, pues ese bebé, aunque esté recién nacido, tendrá derecho a heredar lo que le haya dejado la madre. ¿De acuerdo? Es decir, tendrá esa capacidad jurídica, tendrá derecho a heredar lo que le corresponda legítimamente. Y luego, por último, está la famosa capacidad de obrar. La capacidad de obrar no es ni más ni menos que la aptitud para ejercer derechos, asumir obligaciones y concluir actos jurídicos. Bueno, pues la capacidad de obrar es la capacidad, como su propio nombre indica, de obrar en derecho. Y eso lo vamos a ir cogiendo poco a poco con la edad. En España, por ejemplo, tú no te puedes casar a la edad que te dé la gana. Hay un mínimo para poder casarte, que son los 16 años. Hay un mínimo para firmar un testamento. Hay un mínimo para poder firmar un contrato, para comprar una casa, para sacarte el carné de conducir. Esa es la llamada capacidad de obrar que, lógicamente, la ostenta cada persona, pero poquito a poco. A medida que vas creciendo y vas madurando, pues se te va marcando esa capacidad de obrar. Dice, como característica de la capacidad de obrar, al final de la diapositiva vemos 3 puntos. Dice, se trata de una cualidad propia e inseparable de cada persona o es la aptitud de la persona para que pueda con sus actos producir efectos jurídicos y es variable, depende del estado civil. Así pues, la capacidad de obrar tiene una serie de manifestaciones, una capacidad negocial para realizar actos jurídicos, una capacidad procesal también, una aptitud de actuar válidamente en juicio, o una capacidad penal, que es una capacidad para motivarse por los mandatos de la norma penal y actuar en consecuencia. Lógicamente, si cometes un delito,
tú podrás ser responsable penalmente acorde al Código Penal a partir de los 18, pero también podrás ser penalmente entre los 14 y los 18 acorde a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, el Código Penal para menores, por así decirlo. En cambio, por debajo de los 14 años no serás responsable penalmente de los actos. Eso sería la capacidad penal que tiene una persona, ya la estudiaremos más adelante. Aquí hablamos ahora de las personas jurídicas. Ya te he dicho antes que había dos tipos de personas en el Código Civil Español, las personas físicas y por otro lado están las personas jurídicas. Personas físicas ya las hemos visto, adquieres dos tipos de capacidades, la jurídica nada más nacer, del entero desprendimiento del seno materno, ir a dobrar poquito a poco a medida que cumples años. En cambio, las personas jurídicas las marca el artículo 35 y dice que son las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidos por ley y su personalidad comienza desde el instante mismo en que con arreglo al derecho hubieran quedado válidamente constituidas. Es decir, no tiene que esperar una empresa, una corporación, una asociación, una fundación, no tiene absolutamente que esperar a cumplir un año, 16 años, 18 años. Es decir, ya tiene personalidad propia desde que quedan válidamente constituidas. El punto segundo del artículo 35 dice que las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independientes de la de cada uno de sus asociados. Es decir, que tienen una personalidad propia aparte de la que tengan cada uno de los socios. Y por último, el artículo 37 habla de esa capacidad, como la capacidad de obrar de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido. Chicos, este artículo 37 es pregunta de tipo test de todos los años. Hay que diferenciar. Venga, la capacidad de las corporaciones se regulan por las leyes que las hayan creado, la de las asociaciones por sus estatutos y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa cuando este requisito fuese necesario. Acordaros, corporaciones, asociaciones y fundaciones, cada una se regula de una manera distinta. Y ahora, por último, y no menos importante, le daremos un empujón a lo que es la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. Cuando una persona nace, lógicamente tiene que tener una nacionalidad. Tú cuando has nacido, pues a lo mejor has nacido con otra nacionalidad a la que tienes ahora. A lo mejor ahora, lógicamente, eres español, si quieres ser policía nacional, porque es un requisito, pero a lo mejor cuando has nacido no has nacido en España o no has tenido esa nacionalidad, sino que la has adquirido a posteriori. Y hay otras personas que, al contrario, que a lo mejor han nacido españolas y o bien siguen siéndola o bien han adquirido otra doble nacionalidad. Y ya para rizar el rizo, también existen personas que tienen las denominadas dobles nacionalidades. Mi padre es argentino, mi madre es española y yo puedo optar a tener las dos nacionalidades. Vamos a ver poquito a poco esto, cómo funciona el tema de la nacionalidad española. Bueno, dice, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con un estado determinado y comprende, lógicamente, derechos políticos, sociales y económicos. Lógicamente, si eres español, tienes una serie de derechos, si eres de Corea del Norte, tienes otros, y si eres de Somalia, tienes otros. Entonces, vincula la personalidad con una nación. Dice la Constitución en su artículo 11 que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley, y sobre todo el punto 2 dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Subrayar aquí en los apuntes lo de origen. ¿Por qué dice de origen? Dice de origen porque hay otros que no son de origen. Pero la Constitución dice que los que son de origen nunca podrá ser privado
de su nacionalidad. Y por último, el punto tercero habla de que el Estado concertará tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Ya veremos cuáles son. Y ahora dicen cuáles son los españoles de origen, es decir, los que mencionaba aquí el punto 2, de ningún español de origen. Bueno, pues, ¿cuáles son? Pues los que son nacidos de padre o madre española, los nacidos en España, cuando sean hijos de padres extranjeros, pero al menos uno de los padres ha nacido en España, con la excepción, lógicamente, de los diplomáticos. Es decir, que si tu padre o tu madre son españoles, aunque tú hayas nacido en Tailandia, si uno de tus dos padres es español, tú serás español. Sí, nacido en Tailandia, pero español, desde el primer minuto. Y luego habla de los nacidos en España de padres extranjeros, lógicamente si ambos carecen de nacionalidad, que son los denominados apátridas, o si la legislación de ninguno de ellos les atribuye a su hijo una nacionalidad. Aquí vienen dos personas que no les reconoce su estado, su país, ninguna nacionalidad, tienen un hijo en España, se les puede reconocer. Y por último, los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce su identidad, esos bebés que aparecen en la playa, esos menas que aparecen desorientados en cualquier ciudad. ¿Cómo has venido? No lo sé. Yo vine en una patera, en un barco, me dejaron en la playa y no sé, no, no tengo ni idea de nada. Entonces, bueno, esos se presumen que han nacido en España. Dice que también son lógicamente españoles de origen cuando un menor de 18 años es adoptado, se adopta en un país extranjero a un menor de 18 años y ahí, lógicamente, se le considera a esa persona adoptada como español nacido en España, de origen. Ya hemos dicho antes que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Y bueno, de acuerdo con el Código Civil, que se reformó por la Ley 36/2002, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad española por parte de quien no la ostente se puede adquirir por diferentes vías. Una de ellas es la residencia, es decir, llevar residiendo en España muchos años o una serie de tiempo. Por ejemplo, si llevas 5 años, ¿m? Si eres una persona refugiada, podrás optar a la nacionalidad española. Si llevas 2 años y perteneces a un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea, Portugal, o eres una persona de origen sefardí, podrás optar a la nacionalidad española. Y en cambio, solamente se necesitará un año para el que haya nacido en territorio español, pero no sea español, porque sus dos padres no son españoles ni son apátridas, el que no ejerció debidamente el derecho a adquirir la nacionalidad española por opción, el que en el momento de la solicitud lleve un año casado con un español o española y lógicamente pues no se ha separado, es decir, pues por ejemplo una persona de Estados Unidos que se ha casado con un español o con una española, bueno pues al año de residir aquí en España podría solicitar la nacionalidad. Y luego, lógicamente, el que haya estado sujeto legalmente a una tutela o guarda de acogimiento, ¿de acuerdo? De un ciudadano o institución española durante 2 años, el que en el momento de la solicitud lleve un año casado y no esté separado, el viudo o viuda, y el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, pero siempre y cuando estos hubieran sido españoles. Con un año de residencia sería suficiente. Así que acordaros, un año para estos casos, 2 años para los países con los que tenemos especial vinculación, 5 años para los refugiados y para el resto 10 años. ¿Mm? ¿De acuerdo? 10 años para todos los demás que no sean ni refugiados, ni de Andorra, Filipinas, Guinea, Portugal, ni los que hayan cumplido los requisitos del año. Bueno, también se puede adquirir la nacionalidad por la famosa Carta de Naturaleza, que es una forma excepcional que te da el gobierno la posibilidad de ser español.
Tienes hasta 180 días para decidir si quieres ser español y normalmente se le da, pues eso, a gente que ha fomentado el nombre de España más allá, porque ha hecho un invento maravilloso, porque es un deportista de élite que ha llevado el nombre de España muy lejos, por lo que sea, y esto lo concede el gobierno mediante el Real Decreto. Luego acordaros que se quedó ahí arriba algo que dices tú, ¿qué es esto de la capacidad de optar? A aquellos que se les haya pasado la capacidad de optar. Bueno, tú tienes una capacidad de optar que son las siguientes. Dice, la opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones. Es decir, que el Estado te podrá ofrecer la opción de ser español o no. Y tienen derecho a adquirir esta nacionalidad, dice aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, a las que cuyo padre o madre hubieran sido español y hubieran nacido en España, pero ya no lo son. ¿Mm? Tu madre te ha tenido en Holanda y tu madre ya es holandesa, pero nació siendo española. Lo que pasa es que con los años decidió ser holandesa. Vale, pero tu madre fue española, es decir, tú podrías perfectamente optar a la nacionalidad española. También te habla de aquellas personas cuya determinación de la afiliación o nacimiento en España se produzca después de los 18 años, aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los 18 años de edad, que ya hemos dicho, y la ley de memoria histórica permite también la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español o a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Habla del exilio durante la guerra civil. Si tus abuelos se fueron de España por los motivos de la guerra a Francia o a donde sea, lógicamente tú puedes recuperar esa nacionalidad española que tus abuelos perdieron. Dice también que los españoles perderán la nacionalidad cuando, dice, o bien cuando estén emancipados, residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad, lógicamente. O si residiendo en el extranjero durante 3 años utilizas otra nacionalidad, la francesa, la portuguesa, la de Estados Unidos, la que sea, la pierdes. Y los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad, dice que residan habitualmente en el extranjero y renuncien voluntariamente a ella. Cuando aquí habla de emancipados, decís, ¿qué es eso de estar emancipado? Bueno, estar emancipado es, digamos, que ya no dependes de tus padres. Ya sobre una persona ya no existe la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es la obligación que tienen los padres de cuidar a los hijos, que se pierde a los 18 años. Deja de existir a los 18 años. Aunque tú sigas viviendo con tus padres, realmente tus padres ya no tienen obligación de mantenerte una vez que se cumple los 18 años, y digo 18 porque es la mayoría de edad. Así que la emancipación aquí habla de que ya no vives con tus padres, ya no existe la patria potestad. Hay alguna excepción en el que en España se reconoce que en determinadas circunstancias puedes solicitar la emancipación a los 16 años. Así que aquí en España, a los 16 puedes solicitar la emancipación y estar 2 años antes de llegar a la mayoría de edad emancipado. No es que puedas hacer las cosas de un mayor de edad de 18, tú no te puedes sacar el carnet de conducir por estar emancipado, pero sí puedes vivir y ya no, tus padres no tienen por qué estar encima tuya ni costearte los gastos de una patria potestad. Venga, aquí hablan que en el caso de españoles también que hayan nacido en el extranjero o sean españoles por haber nacido de padre o madre, también nacido en el extranjero, perderán la nacionalidad española si en el plazo de 3 años de la emancipación o mayoría de edad no declaran su voluntad, lógicamente, de conservarla. Bueno, hemos dicho que no se podrá perder la nacionalidad si eres un español de origen, lo que significa que si no eres de origen, es decir, si has conseguido la nacionalidad, por ejemplo, por residencia, porque llevas aquí 1 año, 2, 5 o 10 años en el resto de los casos, puedes perder la nacionalidad. Se te puede quitar la nacionalidad. ¿Cómo? Dice, después de adquirir la nacionalidad española, utilizan durante el plazo de 3 años otra nacionalidad.
o cuando, lógicamente, entres voluntariamente al servicio de armas o ejerzas un cargo político en un estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno. Ahora quiero ser alcalde de este pueblo de Francia. No, si tú eres español, ¿cómo vas a ser alcalde de un pueblo de Francia? Y te lo prohíbe y tú aún así quieres. Ahora me quiero enrolar en la guerra contra Rusia y me voy a ir a Ucrania a pegar tiros a los rusos y el gobierno te lo prohíbe y aún así tú vas allí. Bueno, pues ahí te pueden quitar la nacionalidad, ojo, si no la has obtenido de origen. ¿Sí? Venga, chicos, que ya queda poquito, estamos terminando. Igualmente dice que podremos perder la nacionalidad. Asimismo, la sentencia afirme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. Eso produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ellas efectos perjudiciales para terceros de buena fe. Es decir, si tú has manipulado los papeles para mentir, es decir, no, no, yo voy a justificar que llevo aquí 10 años y falsificas un certificado de empadronamiento, contratos de trabajo, sellos de entrada en el pasaporte y los has falsificado, lógicamente te pueden quitar, una vez que se demuestre que has falsificado eso, te pueden quitar la nacionalidad, pero dice que no se derivarán efectos perjudiciales para los terceros de buena fe. Es decir, a ti te dieron la nacionalidad española, tú te casaste con otra persona y gracias a que tú eras español, esa otra persona, al año de residir contigo, también decidió ser española. ¿Qué ocurre? Que a ti te pillan cuando pasan 2 o 3 años y te quitan la nacionalidad. Claro, tu mujer dice, oye, yo pensé que me había casado con un español, pero resulta que no, que tienes la nacionalidad anterior, que eres portugués o eres de otro sitio, de Estados Unidos o de Canadá. Entonces, ¿ahora qué soy? Pues bueno, aquí dice que no se derivan efectos perjudiciales, es decir, que no se preocupe porque tu mujer, al haberse casado de buena fe contigo, pensando que tú eras español, a ella no le pasaría absolutamente nada. ¿Mm? Venga, por último, para finalizar, una vez que eres español, tienes que asentar un domicilio, es decir, ¿dónde vas a vivir tú aquí en España? Bueno, pues ¿qué es el domicilio? Dice, el domicilio es el lugar que la ley fija como asiento sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Es decir, ¿dónde tú estás residiendo? Pues yo soy David García García y actualmente mi domicilio está en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Toledo, en Cuenca, donde sea, en la Plaza de España número 27. Bueno, pues ese será tu domicilio. Con lo cual, dice también, vamos a leer el punto segundo, que fija un domicilio para las personas jurídicas, es decir, no solamente las personas físicas, sino que las personas jurídicas también tienen que fijar un domicilio. Por ejemplo, el Corte Inglés tiene su domicilio en la famosa calle Hermosilla de Madrid, así como Zara tiene también su domicilio en un pueblo de Galicia, así como cualquier otra empresa que os podáis imaginar que es una persona jurídica, tiene su domicilio en una determinada ciudad, en una determinada calle, que es donde normalmente tiene pues, su sede principal o las oficinas centrales. Eso es el domicilio. Y eso se denomina domicilio habitual. Es donde tú resides habitualmente. ¿Mm? Y por último, la vecindad civil. La vecindad civil, al igual que la nacionalidad, esto solamente se aplica en sujeción a un derecho especial o foral. Por ejemplo, si tú vives en el País Vasco, si tú vives en Cataluña, si tú vives en Valencia o en Baleares, existen determinadas normas especiales que por el mero hecho de vivir ahí, lógicamente vas a quedar sometidas a ellas. Por ejemplo, en Cataluña existe la ley del mayorazgo, es decir, el hijo mayor se lleva una parte mayor de la herencia con respecto al resto de los hijos por haber sido el primero. Pero eso solo existe allí. En el resto de España no existe. Con lo cual, si tú tienes la vecindad civil catalana, o en Barcelona, o en Tarragona, o en donde sea, pues sí, te acogerás a esa ley del mayorazgo que rige allí, pero si no, no. Eh,
País Vasco, en Navarra, por ejemplo, cuando tú te casas directamente en el famoso régimen de separación de bienes, es decir, los bienes que tú tengas por su lado y los que tenga tu pareja por otro. El esposo o la esposa con la que te cases con sus bienes. Mientras que donde no existe este derecho foral, por ejemplo, en Madrid, en Castilla y León, no te casas en separación de bienes, sino que te casarías en el régimen común, en el régimen de gananciales. Es decir, todo lo que compre el matrimonio una vez que os hayáis casado pertenece a los dos. Eso es por poneros un ejemplo de lo que es la vecindad civil, que rige única y exclusivamente donde existe un derecho foral. ¿Mm? Bueno, chicos, rige exclusivamente en estas comunidades autónomas. ¿Veis el último punto? Es el País Vasco, Baleares, Navarra, Aragón, Galicia y Cataluña. Son las comunidades autónomas que cuentan con un derecho foral propio. En el resto no existe. Bueno, pues hasta aquí el tema primero. Así que te voy a pedir que repases los conceptos más importantes, que cualquier duda, bueno, pues solicítanos una tutoría y que, bueno, tenemos en nuestra plataforma unos test precisamente para asentar conocimientos. Así que nada, esperemos que todo se haya dado bien, que lo hayas entendido lo mejor posible y nos vamos al siguiente tema. Un saludo y muchas gracias.